porque, bueno, por dos razones, ¿verdad? Porque ocupamos avanzar, digamos, un poco más rápido. Y porque en realidad también había tráfico, ¿verdad? Entonces ya las pizarras ya las tengo, o sea, no las borré para volverlas a desarrollar en la clase, sino que ya las tengo armadas, ¿verdad? Esto porque, bueno, solo quedan 2 días, ¿verdad? Ok, solo queda hoy y mañana para desarrollar los temas. Y por ejemplo, si me pongo a escribir, posiblemente me tome un poco más de tiempo y luego el día de mañana no podamos hacer ejercicios de manera libre, ¿verdad? Entonces, bueno, eso con respecto a esto, ¿verdad? Y le voy a compartir la pantalla ahora, ¿ok? Aquí. Antes de comenzar, antes de comenzar, simplemente un pequeño anuncio, ¿verdad? El día de mañana hay control de lectura. ¿De qué es el control de lectura? Del capítulo 8, ¿verdad? Que es el tema que aún no se evalúa en control de lectura, ¿verdad? Y va a abarcar incluso el tema de hoy, que es el centro de masa, ¿verdad? El centro de masa es la sección 8.5, es la última sección que nos falta en la segunda unidad. Y bueno, es un tema muy sencillo, ¿verdad? En realidad no es tan complicado. Y empiezo simplemente con lo que es la definición, ¿verdad? ¿Qué es centro de masa? El centro de masa es una posición, muchachos. Entre paréntesis digo lugar geométrico, ¿verdad? Un punto del espacio. ¿Y qué tiene de especial el centro de masa? Pues es un punto del espacio que está descrito, dice, por el promedio de las posiciones de un sistema de objetos o un cuerpo rígido, entre paréntesis, ponderado por la masa de cada objeto. Si fijan que la definición no está, digamos, no está del todo eh, físicamente, digamos, no está como algo formulado y nosotros, o sea, o tal vez no se entiende de un solo. Vamos a ver cuál es la definición directa del libro. Dice, podemos replantear los principios de conservación de momento lineal de una forma útil usando el concepto de centro de masa. Y de un solo, fíjense, el libro en realidad ni siquiera pone una definición, ¿verdad? Supongamos que tenemos varias partículas con masa M1, M2, etcétera. Las coordenadas de M1 son tales. Definimos el centro de masa y pone la fórmula, ¿verdad? Pero esta simplemente es una explicación de qué es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Cada una de las partículas, en caso de que sea un sistema de varios objetos, que yo puedo modelar como partículas puntuales, digamos, ¿ok? Cada una de las partículas tiene su propia posición, X, Y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para encontrar esa posición a la que llamamos centro de masa? Cada una de las partículas tiene su propia posición, pero cada una de las partículas puede tener masa distinta, ¿correcto? Entonces puede haber un cuerpo que sea más pesado que el otro, que tenga más masa que el otro. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que queremos decir con esto, con esa posición centro de masa? Estamos ponderando la posición general del sistema, ¿ok? ¿Con respecto a quién? Con respecto a la masa. Entonces, en los lugares a donde hay o se acumula más masa, ¿ok? Es donde va a estar más cerca el centro de masa. No sé si me doy a entender. Pero bueno, si no entendemos o si no hemos escuchado, por lo menos así, el término de media ponderada, definitivamente que ustedes de alguna forma, en algún momento de su vida universitaria, han calculado cuánto es su índice académico del periodo o en general su índice académico total. ¿Y qué pasa con el índice académico total? El índice académico, bueno, en general el índice académico en la universidad es una media ponderada en el cual ustedes tienen
las unidades valorativas, ¿ok? ¿Qué son las unidades valorativas para nosotros ahorita, verdad? Es como decir las masas, ¿ok? O sea, ustedes tienen las unidades valorativas en el cual, bueno, sacar una mejor nota en física 100, digamos, es mucho más importante o tiene mucho más impacto a su promedio final que sacar una mejor nota, una buena nota en voleibol o sacar una buena nota en dibujo, digamos, que dibujo creo que es de 2 unidades valorativas o no sé qué otra clase puedo encontrar de 2 unidades o de 3 unidades, pero definitivamente ustedes lo han visto, ¿verdad? Que, o sea, si yo tengo un 90 en una clase de 5 unidades y un 60 en una clase eh, de 3 unidades, mi promedio no va a estar en medio de esa, o sea, no va a estar justo en medio de esas dos notas, sino que va a estar más cerca de cuál. En este caso del 90, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía más unidades valorativas el 90, ¿correcto? Entonces lo mismo estamos haciendo aquí, nada más que con la masa. Entonces, las posiciones para nosotros, muchachos, las posiciones van a ser como unas notas, ¿ok? Y las masas para nosotros van a ser las unidades valorativas, de tal forma de que la posición que tiene más impacto o que es más peso, pero no peso por pesado, sino va a ser la posición a donde las posiciones de las partículas que hay más masa. Entonces, si nosotros promediamos la posición de todas, o sea, no es lo mismo promediar la posición de todas las partículas a promediar la posición de todas las partículas, pero tomando en cuenta a dónde se acumulaba más masa. Y eso es lo que hacemos en el centro de masa. Entonces, bueno, es una media ponderada para la posición. Literalmente eso es el centro de masa, una media ponderada para la posición. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes, yo tengo una línea en X, simplemente en X para poner un ejemplo. Y digamos, esta tiene una masa M, esta tiene otra masa que es la misma masa M, y yo pongo la partícula una en -2 y la otra en 2. Entonces, si yo les pregunto, saquen el promedio o la media ponderada entre esas dos posiciones, obviamente o facilito nosotros vamos a decir el promedio de posiciones es 0, incluso si fuese una media ponderada. ¿Por qué? Porque en este caso las masas son iguales, entonces las dos tienen el mismo impacto o el mismo peso, ¿verdad? Esto sería lo mismo a decirles, bueno, ustedes tienen 60 en una clase de 4 unidades valorativas, 80 en una clase de 4 unidades valorativas. Solo esas dos clases llevaron en ese periodo académico. ¿Cuánto es su promedio? Bueno, su promedio va a terminar siendo 70, ¿verdad? Y nosotros podemos hacer el cálculo, ¿verdad? V por nota más V por nota entre la suma de todas las Vs y van a ver que obtienen 70. Pero ¿qué pasa? ¿Ok? Cuando yo tengo una partícula E en una posición, digamos, -2, y una partícula 2M, ahora en una posición 2. ¿A dónde va a estar el centro de masa? Entonces aquí les repito, es como que nosotros tengamos español, creo que es de 3, no sé la verdad, pero digamos, una clase de 3 unidades valorativas y que yo tenga 60. Y que yo tenga una clase de 5 unidades valorativas, bueno, digamos que de 6 unidades valorativas, solo para seguir el juego de que es el doble de la masa, el doble de las unidades valorativas, 80. Entonces, yo no esperaría que mi promedio sea 70, correcto. Yo esperaría que mi promedio sea un poco más cercano al 80. ¿Por qué? Porque este tenía más unidades valorativas. Entonces, yo esperaría que mi promedio fuera, vaya, como 75 o 73. O sea, tenemos que hacer el cálculo, ¿verdad? Pero por ahí. De hecho, ustedes lo podrían hacer y encontrarlo. Bueno, lo mismo pasa con las masas, ¿verdad? ¿Cuál es la posición de este? -2. ¿Cuál es la posición de este? 2. Pero tienen masas distintas. Entonces, el centro de masa, ¿por dónde va a estar? Va a estar por un punto por acá. Digamos ahí. No tengo, como no tengo valores específicos, bueno, incluso no importa los valores específicos de M en este caso, porque todos están en múltiplos de M. Entonces, al final eso se podría cancelar, pero yo sé que el centro de masa, esa posición que yo llamo centro de masa, ¿ok? No va a estar
en el cero, sino que va a estar de hecho más cerca de la masa más grande, ¿verdad? Y aquí simplemente les pongo un ejemplo, ¿verdad? Digamos, aquí tenemos que en una clase de 5V ustedes sacan 80, en una clase de 2V sacan 95, en una clase de 4V sacan 70. Entonces, ¿cómo encontrarían ustedes el promedio del periodo? Bueno, entonces harían la nota por la cantidad de unidades valorativas, la nota por la cantidad de unidades valorativas, la nota por la cantidad de unidades valorativas, entre la suma de unidades valorativas. Y esto, si no estoy mal en el cálculo, me daba 79.1. Fíjense bien, a pesar de que había una nota muy alta en la clase de unidades de 2 unidades valorativas, en realidad la nota final no se acerca a eso. ¿Por qué? Porque las notas que tienen mayor peso están en 80 y 70. Entonces ellas hacen que el promedio no fuese tan alto, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con la posición, muchachos. Entonces, ya yendo a nuestro sistema, bueno, nosotros vamos a tener, cuando tenemos, por ejemplo, masas puntuales, muchachos, vamos a tener sistemas de partículas y aquí yo les dibujo n partículas, ¿verdad? Digamos, tenemos M1, M2, M3, y sigo, ¿verdad? Esto lo puedo poner incluso en otro color, solo por diferenciarlo, ¿verdad? Yo puedo venir y decir, yo tengo incluso esta m sub n, ¿verdad? O sea, que son n partículas, cualquier cantidad de partículas que ustedes se pueden imaginar. Y cada una de las partículas ustedes pueden ver partículas u objetos, ¿verdad? Que yo las pueda pues modelar como un punto en el espacio. Y bueno, cualquiera de ellas yo las puedo, o sea, les puedo dar un vector de posición, bueno, o una posición, ¿verdad? Un punto que define su posición. X1, Y1. X2, Y2. X3, Y3. X sub n, Y sub n. Entonces va a haber un punto, muchachos, así, ¿verdad? Va a haber un punto en el espacio que al final va a depender de las masas, ¿verdad? Pero va a haber un punto en el espacio que vamos a definir como el centro de masa, ¿verdad? Y en este caso yo lo había dibujado más o menos por acá, ¿verdad? Pero ustedes podrán ver, en realidad va a depender de las masas de ellas. Digamos, yo miro que hay más masas por el lado de arriba que en el lado de abajo, la miro chiquita, la masa 1. Entonces puedo pensar que en realidad esa masa estaría más o menos por acá, digamos. Todo depende de la cantidad, o sea, de cuánto valen estas masas, ¿verdad? Digamos, yo puedo decir, la posición de centro de masa sería esta, ¿verdad? Y yo voy a decir que aquí va a haber un Y, que es la posición del centro de masa, y por acá un X del centro de masa. Y esta posición es el centro de masa. Literal, o sea, no hay que pensar más. Esa posición, ese lugar geométrico es el centro de masa. Ya vamos a ver más adelante exactamente a qué nos referimos por centro de masa, pero ustedes pueden pensarlo como el lugar a donde se está, entre comillas, acumulando la masa. Es un poco más fácil de ver cuando tenemos un cuerpo rígido o de pensarlo cuando tenemos un cuerpo rígido que cuando tenemos, o un sólido, mejor dicho, que cuando tenemos un sistema de partículas, pero la definición más sencilla es con un sistema de partículas. Entonces, ¿cómo encontraba yo el centro de masa? Igual como el índice académico, ¿verdad? Bueno, la posición X del centro de masa va a ser la masa 1 por la posición X1, más la masa 2 por la posición X2, más la masa 3 por la posición X3, más, hasta llegar a M sub n por X sub n. Llego a la última. Y abajo simplemente sumo cada una de las unidades valorativas, ¿verdad? Sumo cada una de las masas. Y esa es mi posición X sub m, X sub cm, perdón. Y hago lo mismo con la posición Y, ¿verdad? M1 por Y1 más M2 por Y2 más M3. Y fíjense bien, Y puede ser positivo o negativo, X puede ser positivo o negativo. Eso no hay ninguna restricción. ¿Ok? Y claro está, ¿verdad? Yo aquí miro componente X, componente Y, y puedo también reescribir esto, ¿ok? Puedo reescribir esto en forma vectorial si yo quisiera, ¿verdad? La posición
el vector de posición de centro de masa va a ser ¿quién? M1 por el vector R1, que sería el vector que me define esto de acá, ¿verdad? Más M2 por R2, y al final la posición R de centro de masa sería el vector que apunta desde el origen hasta la ubicación del centro de masa. ¿Hay alguna pregunta por los momentos, muchachos? Bueno, por los momentos está sencillo, ¿verdad? Ya vamos a ver, y los ejercicios, muchachos, van a llegar básicamente hasta acá. Bueno, aquí simplemente, aquí abajo yo estoy poniendo lo que es la... Solo voy a bajar esto de acá para que se mire más simétrico, digamos. Aquí abajo simplemente estoy poniendo yo la forma abreviada de cómo encontrar las posiciones X y Y de centro de masa. Es lo mismo, ¿verdad? Solo que lo estoy escribiendo como sumatoria. Ok, ¿cuál va a ser X del centro de masa? Va a ser la sumatoria de I igual a 1 hasta N de la multiplicación de MI X Y. Ok, entonces esto va, digamos, que fueran tres partículas, ¿verdad? Entonces va a ir de I igual a 1 hasta 3. Entonces esta sumatoria se leería como M1 X1 más, corre el índice M2 X2 más, corre el índice M3 X3. Y ahí termina porque llegamos hasta N, ¿verdad? Y lo mismo para este. Y abajo simplemente la suma de todas las masas. Y como les digo, no tiene nada, esta simplemente es la anotación, pero no tiene nada de nuevo. Porque es la forma como ustedes calculan, ¿ok? La forma como ustedes calculan su índice académico. Entonces, ustedes podrán preguntarse, o bueno, nos podremos preguntar nosotros, ¿qué significa en realidad el centro de masa? Que yo sé que es una posición, y estoy diciendo, aquí me cuesta ver, ¿ok? Cuando es un sistema de partículas me cuesta ver por qué estoy diciendo que es un punto donde es como que si ahí se estuviese acumulando la masa. Es difícil de ver en un sistema de partículas, pero es más fácil ver en el caso que nosotros tenemos sólidos. Entonces, ¿cómo encontraría yo, básicamente, digamos, cómo encontraría yo el centro de masa de ese martillo? Fíjense bien, el martillo es un cuerpo sólido, rígido, ¿verdad? Entonces, si yo fuese a utilizar estas fórmulas, yo tendría que ver cada una de las partículas que hace al martillo, ¿verdad? Y empiezo a sacar el promedio de todas las partículas que hacen al martillo, ¿verdad? Pero obviamente eso no es muy fácil. O sea, no podemos siquiera ver cuáles son las partículas del martillo. Entonces no es algo que nosotros podemos hacer. Y fíjense bien, no vamos a ocupar hacer cálculos de esto, pero en general es esa misma fórmula. La voy a escribir para R, ¿verdad? Factor R. Esa misma fórmula, RCM. Pero cuando nosotros estamos en casos continuos, las sumatorias, muchachos, las sumatorias se vuelven integrales. Entonces yo aquí integro. ¿Para qué integro? Para todo un volumen. ¿Cuál volumen? El volumen es todo el volumen del martillo. ¿Qué integro? La posición, ¿ok? La posición RI, un vector R, voy a poner, sinceramente, no ocupo el subíndice porque ya no es una sumatoria, multiplicada por un diferencial de masa. Ese diferencial de masa, básicamente,
ese diferencial de masa era ese pequeño puntito que yo les decía, ok, imaginémonos que aquí está una M1, ok, entonces ese pequeño puntito es el diferencial de masa. Lo vamos a dejar así, es sin el signo vectorial. Y esto lo dividimos entre la integral de todo el volumen del diferencial de masa. Pero cuando yo hago esto, en realidad queda integral de R.dm sobre, y cuando yo hago la integral del diferencial de masa por todo el volumen, lo que me queda es la masa total, ¿verdad? Al igual que esto, ¿verdad? Esto es la masa total. Y esta expresión sería la posición de centro de masa para un cuerpo rígido. ¿Vamos a hacer esto en la clase? No, no vamos a calcular centros de masa de cuerpos rígidos. Hay algunos ejercicios de cuerpos rígidos, sí, pero no, según yo, bueno, incluso me puedo ir al libro solo para que miren que no les estoy mintiendo. Centro de masa, sumatoria, 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 sumatoria. Aquí hay cuerpos rígidos, pero igual, fíjense bien que no, o sea, hay ciertas formas para resolverlo porque son cuerpos simétricos. Y después, fíjense bien, nos pasamos a movimiento del centro de masa y nunca les expresan esa forma que yo les estoy dando, ¿verdad? Claro, esa forma a mí me parece importante porque si no me equivoco se mira en capítulos más adelante. ¿Por qué? Porque al final esta integral se puede relacionar con una integral de inercia y al final este diferencial de masa nosotros no lo conocemos, el ejercicio lo tendría que dar, pero la única forma de conocerlo es si esa masa, digamos, fuese uniforme. Entonces, si eso es así, yo esto de acá lo pudiese escribir como densidad, que es masa sobre volumen, diferencial de volumen. Y el diferencial de volumen sí lo puedo describir geométricamente, ¿verdad? Porque el diferencial de volumen pues va a depender de la forma que tiene el volumen que estoy integrando. Entonces, al final, esta es una integral, termina siendo una integral de posición. Pero, como les digo, eso no se va a ver ahorita. Sin embargo, sí podemos intuir, yo les di toda esta plática, pero sí podemos intuir a dónde es el centro de masa. Y cuando yo les diga o nosotros intuimos a dónde es el centro de masa del martillo, vamos a entender un poquito más, digamos, sobre lo que es el centro de masa y cómo, déjenme revisar, porque en realidad no recuerdo si el libro no lo menciona en este capítulo, sino que lo menciona más adelante, o sea, en la siguiente unidad, pero es ahí a donde cobra un poquito más de significado, ¿verdad? Muchachos, si yo tengo ese martillo, por lógica, ¿a dónde creen ustedes voy a partirlo en dos o en cuatro, digamos? Esta línea parte por la mitad el martillo. ¿Ustedes creen que el centro de masa de este martillo va a estar sobre el lado de arriba, o sea, en el lado de abajo del martillo o a lo largo de esta línea? Asumiendo que pasa justo por el centro. A lo largo. Encima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy partiéndolo justo por la mitad, lo estoy partiendo de forma simétrica, ¿correcto? Entonces, si está simétrico, yo podría pensar, ok, la masa que rodea ese eje que yo dibujé es simétrica alrededor de ese eje. Por eso él dijo a lo largo de la línea. Ahora, pensemos lo mismo y vengo yo y parto el martillo, digamos que esta es la mitad del martillo. ¿A dónde creo yo que está el centro o dónde creerían ustedes que está el centro de masa? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? ¿Al lado izquierdo, al lado derecho o a lo largo de esta línea?
Lado izquierdo. Al lado izquierdo, ¿verdad? Entonces pongamos un lado arbitrario porque ahí ya sí nosotros no sabemos. Sabemos que, pues, que va a estar a lo largo de esta línea y que va a estar al lado izquierdo de esta línea. Y digamos que acá, que esta posición de acá es centro de masa. ¿Por qué pensamos nosotros que, o por qué intuimos? Fíjense bien, no hicimos ningún cálculo, su compañero contestó, cualquiera de ustedes lo pudo, posiblemente lo pensó en casa, pero no quiso contestarlo, o sea, no quiso abrir el micrófono, digamos. Pero yo creo que simplemente cuando yo les digo que el punto del centro de masa es básicamente a donde se está acumulando la mayoría de la masa, entonces nosotros podemos ver, ok, ¿cómo es el martillo? Esto es de madera y esto en realidad no sé qué material es, pero es un metal. ¿Cuál es más pesado? ¿La cabeza del martillo o el agarre? La cabeza del martillo es más pesada, ¿verdad? Entonces hay más masa. Cuando yo parto esto por mitad, ¿de dónde hay más masa acumulada? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda. Entonces se pondera más esa posición y aquí sería el centro de masa. Y entonces ustedes podrán decirme, bueno, ¿y eso de qué me sirve, digamos? Bueno, más adelante nosotros vamos a ver un tema que se llama, o sea, la otra unidad, torque. Y al torque le importa a dónde se aplican las fuerzas. ¿Ok? Por los momentos, yo no les, si yo estoy empujando una caja, yo no les he dicho, ¿qué importa si yo le estoy empujando más arriba, más abajo, al centro, a la izquierda, a la derecha? No me ha importado. Pero definitivamente ustedes pueden pensar, no es lo mismo empujar. Yo aquí estoy, si tuviera la cámara puesta, no es lo mismo que yo empuje, ¿verdad? La taza justo por el centro, a que yo la empuje desde la agarradera, ¿verdad? El movimiento va a ser diferente. Entonces nosotros ocupamos saber exactamente dónde están actuando las fuerzas. Y resulta que el punto del centro de masa es el lugar a donde en promedio está, digamos, actuando la fuerza de la gravedad. Antes nosotros cuando veníamos y teníamos un cuerpo, simplemente veníamos y decíamos y dibujábamos la fuerza de la gravedad, la dibujábamos en medio, ¿verdad? Aquí es el peso. Pero en realidad, si nosotros sacamos el promedio y miramos, ah, no, la masa en general se está acumulando a este lado, entonces aquí dibujaríamos nosotros el vector de peso. Entonces, ustedes piénsenlo bien, ¿verdad? Si yo agarro una regla de madera, ¿ok? Si yo agarro una regla de madera de 30 centímetros, ¿a dónde pongo yo mi dedo si yo quiero equilibrar? Esto no es de esta unidad, pero ayuda un poco a entender qué es el centro de masa. Si yo quiero equilibrar la regla de madera de 30 centímetros, ¿a dónde coloco yo mi dedo si quiero que quede perfectamente equilibrado? En 15 centímetros. En 15, ¿verdad? ¿Por qué lo pongo en 15? Porque como la regla, si es de madera toda la regla, entonces va a ser uniforme la masa. Si es uniforme la masa, entonces yo puedo intuir, ah, ok, el centro de masa está en el centro. Entonces, por alguna razón nosotros intuimos para equilibrarla está en el centro. La razón es porque ahí está el centro de masa. ¿Por qué? Vamos a ver en otro capítulo. Ahora, si yo quiero equilibrar ese martillo, ¿a dónde voy a colocar mi dedo? Si yo coloco mi dedo aquí, ¿qué va a pasar? El martillo se va a caer para acá. ¿Por qué? Porque aquí está actuando la fuerza de la gravedad en el centro de masa. Si yo coloco mi dedo aquí, se me va a caer para allá el martillo, va a girar para allá. ¿Por qué? Porque el centro de masa está aquí. Y después vamos a ver por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se genera un torque. Pero el torque se genera porque el centro de masa no está a donde está el giro. Ahora, si yo pusiera mi dedo justo en el centro de masa, ahí, si yo soy lo suficientemente habilidoso, el martillo va a quedar estático. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo justo, estoy sosteniendo justo
en el lugar a donde en teoría se acumula toda la masa, entonces ahí está la fuerza de la gravedad y cuando yo pongo mi dedo ahí, estoy evitando que aparezca un torque. Básicamente, eso no es parte de esta unidad, pero solo es para que tengan una idea sobre qué significa el centro de masa. ¿Quedó claro, muchachos, qué es el centro de masa? ¿O se entendió? Bueno, vamos a ver un poquito más acerca del centro de masa, pero ahora ya vimos qué pasa con un sólido, ya vimos con un sólido que no es uniforme. Ahora preguntémonos qué pasa con cuerpos rígidos que tienen un eje de simetría. Justo como yo vine y yo partí simétricamente el martillo y nosotros vimos, no, el centro de masa tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque es simétrico. Entonces, ¿qué pasa con cuerpos que tienen ejes de simetría, que son completamente simétricos? Un cubo. El centro de masa va a ser justo el centro de esas simetrías. Una esfera. El centro de masa va a ser justo el centro de esa esfera. Un cilindro es simétrico con respecto a este eje. Entonces, justo el centro, ¿verdad? Y si esta altura yo la divido en dos, justo al centro del disco. Si yo tuviese una placa cuadrada metálica, ¿verdad? Una lámina, digamos. ¿A dónde va a ser? Bueno, si es cuadrado, va a ser el centro de masa justo en el centro de los cuerpos rígidos. Entonces, nosotros en este capítulo, básicamente, ustedes van a trabajar, en caso de que sean cuerpos rígidos, vamos a trabajar con figuras que tienen simetría, ¿verdad? De tal forma de que nosotros, cuando vemos la simetría, simplemente vamos a ver, ok, entonces el centro de masa está aquí. ¿Por qué está ahí? Bueno, porque los cuerpos simétricos, pues su centro de masa, si nosotros miramos, o sea, toda la masa se distribuye simétricamente alrededor de este punto, que es un punto de simetría, igual acá, igual acá, igual acá. ¿Qué pasa con la dona? ¿Es simétrica la dona, muchachos? Pues sí, la dona yo la puedo partir por acá y es simétrica arriba y abajo. Yo la puedo partir por acá. No, ahí no la puse tan al centro. Disculpen que... Yo la puedo partir por acá, asumiendo que la pasé por el centro, ¿verdad? Y es igual a la izquierda y a la derecha. Si yo la viera de lado, yo la pudiese partir, digamos que fuera perfectamente simétrica, ¿verdad? Yo la podría partir de forma horizontal y me queda una mitad arriba, una mitad abajo, que son completamente iguales. Entonces, bajo el concepto que vimos arriba, la dona es simétrica. ¿A dónde está su centro de masa, muchachos? En el agujero. En el agujero. Y no hay ningún problema con ello, ¿verdad? El centro de masa es un punto en el espacio. No necesita estar adentro del objeto sólido. Y por ejemplo, o sea, ¿cuál es el punto de simetría común en un anillo? El centro del anillo, ¿verdad? El mero centro del anillo es a donde se forman todas las simetrías del anillo. Entonces, ese es el punto de centro de masa. ¿Y para qué me va a servir a mí al final el centro de masa? Muchas veces cuando nosotros tenemos estos cuerpos sólidos, entonces nosotros en vez de trabajar con el sólido, simplemente modelamos este cuerpo como una partícula puntual que se ubica en esta posición y que ahí se acumula toda la masa del sólido, ¿verdad? ¿Ok? Ese sería, digamos, el truco o el uso que le podríamos dar al centro de masa. O sea que si yo tengo un ejercicio, o bueno, y nosotros lo hemos estado haciendo, no sé si lo tengo por acá, pero bueno, en general nosotros lo hemos estado haciendo todo este tiempo. Cuando yo he tenido una caja, ¿ok? Cuando yo he tenido una caja y sobre esa caja yo aplico varias fuerzas, cuando yo hago mi diagrama de cuerpo libre, ¿qué hago? Bueno, yo pongo un punto y digo, imaginémonos que la masa de toda la caja se está acumulando ahí. Y a partir de ahí yo dibujo todas las fuerzas, ¿verdad? Entonces yo dibujaría esta, que simplemente la trasladé hacia allá, ¿verdad? Esta,
y esta. Yo puedo modelar el sólido o o un sistema de partículas o un sólido. Si yo conozco esa posición de centro de masa, yo puedo modelarlo como que si en ese punto se acumula toda la masa del sólido, ¿ok? Y yo ya sé la posición, que es el centro de masa, ¿verdad? Bueno, quedan 16 minutos y queda un tema que es puramente, bueno, esto de acá hasta acá, aquí van a ser los ejercicios que vamos a trabajar de centro de masa. El resto es conceptual, muchachos. Entonces, fíjense bien, movimiento del centro de masa. Entonces yo digo, ok, yo tengo el mismo sistema de partículas, dibujé tres solo por simplicidad, ¿verdad? Ahora pensemos, cada una de las partículas se está moviendo y en una dirección arbitraria, fíjense bien, la partícula M1 se está moviendo hacia acá, la partícula M2 se está moviendo hacia acá y la partícula M3 se está moviendo hacia acá. Yo sé, muchachos, que la posición de centro de masa es acá. Imaginémonos. Ahora, yo puedo definir la velocidad de centro de masa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy viendo el sistema de partículas, a pesar de que todas tienen velocidades distintas, yo puedo decir, ok, no, muy complicado trabajar con tantas partículas. Entonces yo pudiese decir, mi partícula se concentra acá y tiene una velocidad BCM y es más o menos lo mismo que la posición de centro de masa. Yo voy a encontrar cuál es esa velocidad del centro de masa. ¿Okay? ¿Cómo se mueve el centro de masa de ese sistema? Eso es lo que voy a encontrar yo ahorita. Eso es lo que vamos a deducir. ¿Cómo es la velocidad del centro de masa del sistema en comparación a las velocidades individuales de cada una de las partículas que hace el sistema? ¿Ok? Entonces nosotros sabemos, en general, la velocidad vector es igual a ¿quién? Derivada de la posición, del vector posición con respecto al tiempo. Entonces, si yo quiero encontrar la componente X y la componente Y de la velocidad de centro de masa, ¿qué hago? Ah, ok, es la derivada de ¿qué? De la posición de centro de masa con respecto al tiempo. Entonces, la derivada con respecto al tiempo de la fórmula de centro de masa, que esta sería la fórmula de centro de masa para este sistema de partículas. Y ustedes pueden ver que abajo es la suma de todas las masas. Yo la nombro como M mayúscula, la masa total del sistema. Y arriba, yo me salté el paso, pero ustedes podrán verlo, ¿verdad? Esta masa, que es la masa total del sistema, puede salir de la derivada, correcto, porque es una constante. Y luego yo tengo este cuerpo de arriba, el numerador, ¿verdad? Y yo tengo tres elementos sumados, pero yo sé que la derivada es un operador bien portado y bla, 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 lineal y bien portado. Entonces, aplicarle la derivada a la suma de estas tres componentes es lo mismo que aplicar la derivada a la primera, más la derivada de la segunda, más la derivada de la tercera. Y en cada uno de estos tengo una m, que es la masa, que es un valor constante, entonces ese sale de la derivada, y una x. Y la derivada de x con respecto al tiempo es ¿quién? Pues nada más en este caso que la componente x de la velocidad. En el caso 2, la componente x de la velocidad de la masa 2. La componente x de la velocidad de la masa 3. Y yo hago lo mismo para la posición y sub centro de masa y me queda la expresión también 1 sobre m por la masa 1 por la velocidad, la componente y de la velocidad 1. La masa 2 por la componente y de la velocidad 2 y la masa 3 por la componente y de la velocidad 3. ¿Quedó claro cómo pasamos de esas expresiones, muchachos, a estas expresiones? ¿O hay alguien que no lo logra ver? ¿Qué es la M mayúscula, Lick? Eso lo voy a especificar acá. Es simplemente para ahorrar espacio, ¿verdad? Yo le llamo a M mayúscula como la masa total del sistema. En este caso, M1 más M2 más M3. ¿Ok? Si hubiese más masas, M1 más M2 más M3 más M4 más M... Simplemente para ahorrar espacio, ¿verdad?
Pero es la suma, es esto, ¿verdad? La suma de todas las masas. ¿Alguna otra consulta? Ok. Ahí abajo se mira. Pero bueno, en general, esta es la componente X, esta es la componente Y. Y se fijan que tiene la misma forma, entonces yo lo pudiese reescribir en forma vectorial, que es lo que yo tengo aquí abajo y que en realidad debía haber borrado esto, pero ya está claro, ¿verdad? No me quedó tiempo, había bastante tráfico hoy, muchachos. Entonces yo tengo el vector BCM. Si yo vengo y agarro estas dos, son componentes del vector B, ¿verdad? Del vector BCM. Entonces yo puedo reescribir el vector BCM es igual a ¿cuánto? 1 sobre la masa total del sistema. Lo voy a escribir aquí también para que quede claro. Masa total. 1 sobre la masa total del sistema. ¿Por qué? Fíjense bien, M1 por B1X más M1 por B1Y. En realidad es lo mismo que, si yo la sumo vectorialmente, ¿verdad? Esto es lo mismo que decir M1 por vector velocidad 1 más M2 por vector velocidad 2. M3 por vector velocidad 3. E individualmente, muchachos, como estaba antes, ¿qué es esto? Esto es el momento lineal de la partícula 1. Esto es el momento lineal de la partícula 2. Y esto es el momento lineal de la partícula 3. ¿Ok? Y fíjense bien, si hacemos un pequeño despeje, esta que es la masa total del sistema la paso a multiplicar al otro lado. ¿Y qué obtengo yo? Que la masa total del sistema por la velocidad de centro de masa, esto tiene forma de momento, ¿verdad? Masa total del sistema por velocidad del centro de masa. Esto tiene forma de momento y fíjense bien, es igual al momento, a la suma de los momentos de todas las partículas. ¿Ok? Y yo sé que la suma del momento de todas las partículas es lo mismo que una P mayúscula, ¿verdad? Que es el momento total del sistema. Correcto. Entonces, fíjense bien, no parece muy como el resultado se mira como algo obvio o lógico, pero es muy importante. Fíjense bien, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que si yo multiplico la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa, ese momento que me aparece es el momento total del sistema. Entonces se fijan cómo aquí estoy diciendo yo, ok, es lo mismo si yo trabajo con los momentos individuales y los sumo de cada una de las partículas, a que si yo simplemente digo, no, yo ya sé cómo se mueve el centro de masa del sistema y yo sé cuánto es la masa total. Es lo mismo. Va un poquito más a que nosotros entendamos cómo el centro de masa nos ayuda a modelar un sistema de varias partículas, por ejemplo, como una sola masa puntual. Básicamente, lo que estamos diciendo es, ok, yo puedo describir este sistema como el momento de esta, más el momento de esta, más el momento de esta, o lo pudiese describir como si en esta posición de centro de masa estuviese una partícula con masa m, que es igual a m1 más m2 más m3, que tiene una velocidad que le llamo velocidad de centro de masa, y esto es lo mismo que describirme la suma de las partes individuales del sistema. Parece lógico, ¿verdad? Pero ese es el resultado a que nosotros hemos llegado. El momento total de un sistema de partículas es equivalente a la masa total multiplicada por la velocidad del centro de masa del sistema. Y aquí, pues básicamente dibujé lo mismo que teníamos arriba, ¿verdad? Digamos, a veces vamos a tener digamos, termodinámica. Yo tengo un frasco con un gas
y ese gas está hecho por un montón de partículas y yo individualmente a cada partícula, digamos, no le puedo tomar datos, digamos, o lo que sea, ¿verdad? Pero yo puedo ver cómo el gas como un todo, ¿verdad? Digamos, se mueve en general en una dirección. Entonces yo puedo decir, ok, en vez de calcular individualmente para cada partícula y ver cuál es el momento de cada partícula para ver cuál es el momento total de este sistema, simplemente busco yo cuál es la posición de centro de masa, encuentro cuál es la velocidad de centro de masa y eso es lo mismo que describir todas las partículas. ¿Se entendió, muchachos? Les repito, de esto no hay ejercicio, ¿verdad? Esto es puramente conceptual o teórico, ¿verdad? Hay un poquito más, aquí dice qué sucede cuando se conserva el centro de masa, entonces nosotros podemos ver que la velocidad del centro de masa es igual, o sea, si se conserva el centro de masa, la velocidad del centro de masa va a ser igual a P sobre M. Si no se conserva, no puedo utilizar esta, o sea, esto es una consecuencia de que se conserve el centro de masa. Y en general aquí una situación un poco interesante por ejemplo, es acerca de la trayectoria, por ejemplo, en este caso es de como un juego pirotécnico, ¿verdad? Entonces aquí se va moviendo, 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 y esta trayectoria rosada es la trayectoria que llevaría el cohete, digamos, si no estallara. Pero digamos que estalla el cohete y se revienta en dos. Cada uno de los fragmentos va a tener su propia trayectoria, ¿se fijan? ¿Ok? Pero si yo calculo el centro de masa, ¿ok? Entre estos dos, me va a dar este. Si yo calculo el centro de masa entre estos dos, me va a dar este. Si yo calculo el centro de masa entre estos dos, me va a dar este. Y así. Y la posición de la trayectoria del centro de masa se va a conservar, ¿ok? O sea, si el centro de masa originalmente se iba a mover por acá, aunque haya estallado y las otras dos piezas o n piezas se muevan en diferentes direcciones, la trayectoria, si yo calculo el centro de masa, ese punto de centro de masa va a seguir la trayectoria original. Y dice que más o menos así funcionan los juegos pirotécnicos. Así, eso es lo que dice la imagen, ¿verdad? Un obús, que es estalla produciendo dos fragmentos. Si la resistencia del aire es despreciable, el centro de masa sigue la misma trayectoria que tenía el obús antes de estallar. B, el mismo efecto se da cuando estallan los juegos pirotécnicos, ¿verdad? Esto simplemente para ver cuál es, cómo sería la posición de centro de masa después de la colisión. No, o sea, ahora, no tiene nada que ver, a pesar de que puse el título acá, no tiene nada que ver en este caso si se conserva o no el momento lineal en esta situación. Porque, por ejemplo, si yo les pregunto, muchachos, ¿se conserva el momento lineal durante todo momento para esta explosión? ¿Qué me dirían? Durante todo momento. La respuesta debería de ser no. ¿Por qué? Porque imaginémonos que antes de eso el cohete se estaba moviendo hacia arriba, ¿verdad? Hay una fuerza, que es la fuerza de gravedad, que es una fuerza externa, ¿ok? Y no hay nadie contrarrestándola. Entonces, en realidad no se conserva durante toda la trayectoria. Pero nosotros podemos hacer conservación de momento justo. Por eso cuando nosotros hacemos conservación de momento, ojo, ¿verdad? Cada vez que nosotros hemos hecho conservación de momento en los ejercicios, tal vez no lo he mencionado con mucho énfasis, pero justo antes y justo después de la colisión, ¿ok? Porque en ese pequeño fracción de tiempo que se da justo antes, justo después de la colisión, yo puedo aplicar conservación de momento. Pero, por ejemplo, yo no puedo aplicar conservación de momento, como les había dicho, desde aquí
hasta aquí, ¿verdad? Hasta el momento final. No, no puedo. ¿Por qué? Porque habría una fuerza externa, que es el peso, ¿verdad? Que hace que entre esos dos puntos prolongados no haya conservación de momento. Pero aquí, justo antes y justo después de la colisión, sí. Entonces, lo mismo para los juegos pirotécnicos, ¿verdad? Para ellos, ustedes pueden considerar que se conserva el momento justo antes y justo después de la colisión. Pero ya para todo el movimiento subsiguiente, no necesariamente se va a conservar el momento, pero el movimiento del centro de masa de ese juego pirotécnico va a tener que ser en la misma dirección que tenía inicialmente. Asumiendo que no hay resistencia del aire, ¿verdad? Eso también queda claro. O sea, pero bueno, por último, un resultado que casi es, lo podemos ir a ver al libro si quieren, pero casi es el mismo de acá. Casi que es de lógica, ¿verdad? Pregunto, ¿qué sucede si no se conserva el momento lineal? Bueno, si no se conserva el momento lineal, la velocidad no es constante. Entonces yo sé que hay aceleración. ¿Se fijan que si se conserva el momento lineal, P es constante y la divido entre la masa, la velocidad es constante? Pero si no se conserva, B no es constante. Significa que hay una aceleración, significa que yo puedo hacer la derivada de la velocidad de centro de masa y hago un procedimiento similar al como hice para la posición y me va a quedar a mí que la masa total del sistema por la aceleración de centro de masa es igual a la masa 1 por la aceleración 1, más la masa 2 por la aceleración 2, más la masa 3 por la aceleración 3. ¿Y esto es quién? Esta es la sumatoria de fuerzas sobre la partícula 1, la sumatoria de fuerzas sobre la partícula 2, la sumatoria de fuerzas sobre la partícula 3, y nosotros ya sabemos que por tercera ley de Newton estas fuerzas internas se van a anular y lo único que queda es que la fuerza, una sumatoria de fuerzas externas de las tres partículas. Entonces, básicamente yo estoy diciendo, ok, es lo mismo analizar cada una de los cuerpos individuales a analizarlos desde el punto de vista como que si fuese una sola masa ubicada en el centro de masa, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas de todas las fuerzas externas del sistema es igual a la masa total por la aceleración del punto del centro de masa del sistema. Y esto es lo que nos aparece acá, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas externas es igual a masa por aceleración del sistema. Y dice, cuando las fuerzas externas actúan sobre un cuerpo o conjunto de partículas, el centro de masa se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto y sobre el cual actuará una fuerza neta igual a la suma de fuerzas externas, ¿verdad? Se escucha como que es lógico que eso va a suceder, pero aquí se demuestra, ¿verdad? Y terminando, simplemente para ver algunas imágenes del libro que son interesantes. Acá, fíjense bien, dice, el centro de masa de la llave se marca con un punto blanco. Aquí lo están marcando con un punto blanco. La fuerza externa neta que actúa sobre la llave es casi cero. Cuando la llave gira en una superficie horizontal, el centro de masa se mueve en línea recta con velocidad casi constante. Fíjense bien qué es lo que me están diciendo. En otras palabras, se los voy a, por decir así, traducir. Me están diciendo, imaginémonos que la fuerza externa es casi cero. Si no hay fuerzas externas, ¿qué pasa con el momento, muchachos? Es constante. Si el momento de todo el sistema es constante, entonces la velocidad del centro de masa es constante. Y eso es lo que nosotros podemos ver aquí. Aquí están dibujando con ese puntito la posición del centro de masa. Y si estas fotos son tomadas en mismos intervalos de tiempo, ¿verdad? Cada segundo, digamos, podemos ver que la distancia que se va recorriendo es la misma. Imaginando que en la sumatoria de fuerzas externas es igual a cero, ¿verdad? O sea, la velocidad del centro de masa sigue esta trayectoria y es constante. O sea, eso es simplemente una foto interesante de ver, ¿verdad? A pesar de que todas las partículas tienen un movimiento que no es lineal, el centro de masa en este caso sí sería lineal. Y bueno, eso es todo por esta clase, muchachos. Les pido disculpas porque en efecto sí, o sea,
Sé que ni modo, lo vimos rápido, ¿verdad? Pero espero que se haya entendido siempre. Les recuerdo, mañana, y lo voy a poner esto en Telegram, mañana es el control de lectura. ¿De qué? De todo el capítulo 8, obviamente exceptuando esta sección 8.6, que no la miramos nosotros, proporción de cohete. Y que fíjense bien que aquí específicamente yo recuerdo que una de las compañeras había preguntado acerca de sistemas con masa variable, por ejemplo, que yo les he dicho del cohete. Aquí está todo ese desarrollo, pero no entra en esta clase, ¿verdad? No entra en esta clase, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí está el desarrollo por medio de integrales y cómo me quedan esos logaritmos por ahí, ¿verdad? Eh, el día de mañana, muchachos, vamos a hacer ejercicios, ¿verdad? Y si se fijan, los ejercicios son simplemente de encontrar, bueno, de encontrar la posición de centro de masa, o a mí me dicen cuál es la posición de centro de masa y tengo que encontrar a dónde tengo que poner una tercera partícula, o sistemas como este, que tengo varios cuadritos, cada uno de estos cuadritos tiene su posición de centro de masa individual y encuentro cuál es la posición de centro de masa de todo el sistema. Otro ejercicio, ¿verdad? En el cual me dan 3 partículas y yo tengo que encontrar a dónde queda el centro de masa. O sea, eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Y si nos vamos al libro, voy a ir más adelante, ni siquiera hay muchos, no sé si en los propuestos, para serles sincero, pero no hay muchos problemas de centro de masa en los cuales este es uno de los que hice. Dice calcula la posición del centro de masa del sistema formado por el Sol y Júpiter, pero lo podemos modelar como 2 partículas puntuales, lo podemos modelar como 2 partículas puntuales. Cada uno de estos, básicamente lo podemos modelar como partículas puntuales. Y sí, yo creo que por lo menos en este libro no hay, o vamos a ver en los problemas. Bueno, aquí sí, miren, hay ejercicios y aquí les dan la expresión que yo les di, ¿verdad? O por ejemplo ¿verdad? Que es la mitad de un disco, encontrar a dónde es el centro de masa. Pero esos no los vamos a trabajar en clase, ¿verdad? Solo vamos a trabajar los casos puntuales. Bueno, muchachos, que pasen una buena noche. Como les repito, mañana ejercicios y mañana también es el control de lectura. Así que ocupo que para los que no pueden esa hora y ese día, me avisen para que yo empiece a moverles la prueba, ¿verdad? Eso es todo por hoy y nos miramos mañana. Gracias.